dedicar el último culto de familia en el que Él va a estar aquí con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, Cantar de los Cantares 1:6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Quiero que guarde en su mente esa última parte después del punto y coma que dice: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Amado Dios, Señor, aquí está tu pueblo en tu presencia, mi Rey hermoso. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el reconocimiento, mi Dios. Señor, tú eres el Dios de estas familias, mi Dios, que en esta noche esperamos, Señor, una palabra de aliento, mi Señor, un consejo tuyo, una exhortación, Señor. Tú eres ese Dios maravilloso que llegas justo a tiempo, como buen Padre y consejero, siempre nos hablas en el momento preciso, lo que necesitamos escuchar, mi Dios. Aquí está mi vida en esta noche, mi Señor. Soy una vasija en tus manos, mi Dios, soy un instrumento en tus manos, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que hables al corazón de cada persona que está en este lugar, desde los niños hasta los ancianos, Señor, porque todos necesitamos oír tu voz, mi Jesús. Dame la unción que necesito, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que va a ser predicada en esta noche. No palabras de humana sabiduría, mi Dios, sino tu palabra santa y gloriosa. En el nombre de Jesús, dando gloria a Dios, ¿se pueden sentar, por favor? Bueno, se me ha sido entregado un tema del Ministerio de Familia. El tema es mi familia en el altar de Dios. Mi familia en el altar de Dios. Para empezar a tratar ese tema, quiero definir los términos que conforman esta oración o esta frase. Empieza con un determinante posesivo, mi, que acompaña a un sustantivo e indica una pertenencia. Sigue un sustantivo que es mi familia. Familia es un sustantivo que indica un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. En es una preposición que indica lugar de ubicación o posición. Y altar es una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificios y ofrendas. Pero no es cualquier altar, porque hay muchos altares. Hay personas que tienen en su casa un rinconcito que le llaman altar y allí adoran ídolos. Hay personas que tienen la foto de su familiar muerto y le prenden las velitas y para ellos eso es un altar. Pero mi familia debe estar en el altar de Dios. Que el altar de Dios es diferente a todos los demás altares. Altar significa, en el Antiguo Testamento proviene de la palabra mishbea, que significa literalmente lugar de matanza debido a su uso para sacrificios de animales. Significa lugar de encuentro con Dios. Los patriarcas utilizaban altares para comunicarse con Dios. Más adelante, a medida que vamos desarrollando el mensaje, vamos a hablar de algunos de ellos. Hay muchos significados o definiciones. De hecho, cuando hablamos del tabernáculo, encontramos allí dos altares. Está el altar del holocausto y está el altar del incienso. El altar del holocausto se utilizaba para quemar ofrendas de holocaustos y ofrendas de paz, simbolizando la expiación por los pecados y la consagración a Dios.
el fuego continuo sobre él representaba la eficacia eterna de la salvación a través de Cristo, quien es el verdadero sacrificio, amén, porque continuamente estaban sacrificando animales, pero sabemos que hubo uno que una vez murió y fue suficiente para alcanzar a todas las generaciones, para expiar el pecado de todo el mundo, amén. El altar del holocausto tipifica la cruz de Cristo, la base para toda experiencia espiritual y el centro para la salvación y redención humana. Ahora, el altar del incienso representa o simboliza la oración. El incienso en sí representa la oración sencilla y pura del creyente que se eleva a Dios. Representa la comunión, la fragancia que se eleva del altar simboliza la conexión y comunión con Dios. Significa sacrificio. El altar del incienso se ubica después del altar del sacrificio, lo que representa el camino hacia Dios. Un paso necesario que implica el sacrificio y la purificación. Y hay algo característico en estos altares y eran los cuernos del altar. Estos cuernos significan poder, significan refugio y santuario, ya que los fugitivos se aferraban a ellos en busca de protección y también porque en ellos se aplicaba la sangre de los sacrificios para la expiación de los pecados, señalando el poder salvador y expiatorio de Dios. Bueno, esta introducción que les acabo de decir sobre lo que es el altar, como todo el Antiguo Testamento, era una muestra de lo que había de venir. Por ello encontramos allí, quiero pedirle el favor a la hermana o el hermano que esté allí en Decom, por favor me ayuda proyectando Lucas capítulo 1, versos 68 al 69, en la traducción Biblia de las Américas. Traducción Biblia de las Américas, allí encontramos una expresión muy bonita. Dice la Biblia que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó. Es la versión Biblia de las Américas, mi hermana. Y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Esto lo dijo refiriéndose a Jesús, a el Mesías. Como les mencionaba ahorita, en el altar del holocausto habían unos cuernos en los cuales se rociaba la sangre para la expiación de los pecados de las personas que venían allí a traer sus ofrendas. Pero dice Zacarías, lleno del Espíritu Santo, es decir, él no estaba hablando palabras humanas, de humana sabiduría, sino que eran inspiradas directamente de Dios. Y él dice: nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Se estaba refiriendo a Jesús, pues él es el Todopoderoso, es el refugio seguro. Todo el que a él viene no le echa fuera. En el Antiguo Testamento encontramos situaciones en los que algunos hombres que estaban en peligro de muerte, ellos corrían y se aferraban a los cuernos del altar porque sabían que allí la muerte no los podían tocar, porque allí se sentían protegidos. Pero hoy, mi hermano, ese cuerno es Cristo el Señor, donde todo aquel que se encuentra en peligro puede correr y aferrarse a Dios. Y yo estoy segura, mi hermano, que puede ser la persona más mala, pero desde que busque a Jesús, desde que se aferre a Él, hallará refugio, hallará ayuda. Y no solamente esto, sino que lo más importante es que hallará la salvación de su alma. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aplauda la grandeza del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Mi hermano y amigo, en la actualidad el altar simboliza la oración de Cristo por su iglesia. La importancia de la vida, de la oración constante para todo creyente. Por eso yo quiero que en esta noche te quedes con una expresión de todo esto que te acabé de decir, de lo que era un altar. Yo quiero que te quedes con esta expresión: el altar es el lugar de encuentro con Dios.
El altar es ese lugar donde tú y yo nos conectamos con Dios. Es ese lugar donde podemos hablar con Él cara a cara. Lo digo cara a cara porque cuando nuestro espíritu se conecta con su espíritu, entonces no queremos que el tiempo se acabe. Entonces queremos seguir allí hablando con Él. Entonces le contamos todo lo que nos pasa y Él nos escucha. Él no nos juzga. Muchas veces tenemos situaciones en las que queremos hablar con alguien, pero no lo podemos hablar ni siquiera con nuestro esposo. Muchas veces en nuestras casas vivimos situaciones difíciles en las que quisiéramos tener un amigo a quien contarle las cosas, pero de pronto pensamos, no, pero es que si le cuento a esta hermana o si le cuento a este, me van a criticar, me van a juzgar. Pero yo quiero decirte que hay uno que no te juzga, hay uno que no te señala, hay uno que te escucha en el momento que sea. Él siempre tendrá tiempo para ti. Él nunca va a estar ocupado para ti. Él siempre te va a escuchar. Así que búscale, mi hermano, en todo momento. Depende de la situación que tú tengas, no importa. Él te va a ayudar, gloria a Dios. Cuando yo leo esta oración, mi familia en el altar de Dios, inmediatamente a mi mente, ¿qué se me viene? Yo quiero, mi hermano y amigo que está en este lugar, que en esta noche, a medida que vamos avanzando en el mensaje, usted se apropie de su familia. Es que no es cualquier familia en el altar, es que es mi familia. Es que son los seres que amo, es que son mis hijos, es que es mi esposo, es que es mi esposa. Son esos que conviven contigo todos los días, que comparten en tu casa el techo, las necesidades. Son esos los que necesitan estar en el altar de Dios junto contigo. Vamos a ir avanzando en el mensaje y vamos a ir llevándolos a un lugar especial que es ese altar de Dios. El texto que leíamos al principio dice: me dieron a cuidar viñas y la viña que era mía no cuidé. Hermano, tu viña es tu familia, tu vida espiritual. Necesitamos traerla al altar en todo momento, cada mañana. En la Biblia encontramos historias que son ejemplo para nuestra vida. Hombres a los cuales Dios directamente les dice: sube y edifícame un altar. ¿Para qué? Para cambiar la situación en la que estaban. Génesis, el capítulo 35, del verso 1 al 5, encontramos allí la situación de un patriarca llamado Jacob. Y dice la palabra de Dios: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermanos, Jacob estaba viviendo una situación complicada con su familia. Si vemos capítulos antes, allí en el capítulo 34, el versículo 30, dice Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Esto lo estaba expresando Jacob, porque resulta que él era un padre que tenía una hija violada, unos hijos asesinos que por vengar la violación de su hermana fueron y mataron allí a todas aquellas personas.
Y ahora Jacob estaba en una situación y estaba lleno de temor y pensaba, y ahora seré destruido yo y mi casa. Pero Jacob ya había tenido un encuentro con Dios. Jacob sabía que Dios estaba de su lado. Por eso Dios se le aparece y le dice, sube, levántate, sube a Betel, haz allí un altar. Entonces, mire, además de cuando leemos todo esto, vemos también una situación muy triste, es que los hijos de Jacob eran idólatras. Porque mire que dice que ellos se quitaron, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. O sea, eran idólatras. Eran idólatras, asesinos, una hija violada. Y ahora Jacob temía que viniera aquel pueblo y los destruyera, porque él decía, es que tengo pocos hombres. Pero Dios le dice, sube y haz un altar. Entonces Jacob subió y hizo aquel altar, pero mire que antes de hacer el altar, él le dice a su familia, límpiense. Hermano, hay situaciones en nuestras familias difíciles, situaciones de peligros de muerte. Encontramos de pronto una mamá luchando sola, tratando de arrastrar unos hijos idólatras, tratando de arrastrar unos hijos drogadictos, tratando de arrastrar un esposo alcohólico. Pero yo quiero decirles a esa persona que es que no es con tus fuerzas, es que es en el altar de Dios. Es allí donde encontrarás la ayuda que necesitas para que tu familia pueda tener también un encuentro con Dios. Porque mire que después de que Jacob hizo este altar allí, dice la Biblia que salieron, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Seguramente si Jacob no hubiese buscado a Dios, seguramente si él hubiese hecho caso omiso al mandato de Dios de que le era necesario levantarse y subir a Betel y hacer un altar, seguramente aquellos pueblos que estaban alrededor se habrían levantado contra ellos y los habrían acabado. Hermano, usted necesita levantarse por su familia. Usted necesita hacer algo por su familia. No nos podemos pasar la vida quejándonos. Ay, es que mi hijo está así, es que mi esposo está así, es que en mi casa hay esta situación. Pero solo nos quejamos y no hacemos altar a Dios. La solución está clara. Dios nos ha dejado el camino ya abierto al lugar santísimo. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya hizo lo que se tenía que hacer. Usted y yo tenemos que hacer lo mínimo, que es estar allí ofreciendo ese incienso, que son nuestras oraciones a Dios. Pero a veces como que nos cuesta orar. Hermanos, si de verdad amamos a los nuestros, la mejor forma de expresarles nuestro amor es orando por ellos. Pero no puede ser que digas que amas a tus hijos, pero te da igual la situación que están viviendo en casa. No puede ser que digas que amas a tu esposo, pero te cuesta sacar una hora de oración a favor de él. No puede ser que digas, jovencito, que amas a tu madre inconversa, pero te cuesta orar por ellos. Hay poder en el nombre de Jesús. Mira que fue necesario que hicieran altar a Dios. Cuando llegamos al altar de Dios, nuestra familia es bendecida, nuestros hijos son guardados de muerte. Otro personaje que quiero resaltar en esta noche es Job. Allí en Job capítulo 1, del verso 1 al 5, encontramos un hombre temeroso de Dios. Un hombre que continuamente ofrecía holocaustos. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Ese era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía los holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando, todos los días. Vea, hermanos, Job, yo no le voy a hablar a ustedes de todo lo que vivió Job, de todo lo que vivió después. Quiero centrarme en estos textos que leímos, porque Job era un hombre muy rico. Y normalmente las personas que son muy ricas, entre más posesiones tengan, más ocupadas son. Esto significa que Job era un hombre bastante ocupado. Sin embargo, a pesar de sus múltiples ocupaciones, él todos los días ofrecía holocausto por sus hijos. Entonces, hermano, yo creo que nosotros debemos dejar de lado las excusas, porque es que las excusas son las que nos están matando a nosotros. Porque es que para todo tenemos una excusa. No, es que no tengo tiempo. No, es que tengo que trabajar. Hermano, todos tenemos que trabajar, porque pues ese es el medio que Dios nos dijo: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. O sea que tenemos que trabajar, pero eso no significa que no vamos a orar porque no tengamos tiempo, que no vamos a presentar a nuestra familia delante de Dios porque no tengamos tiempo. Usted puede ir orando mientras está haciendo los oficios de su casa, mientras está en la empresa también, si le queda pues como, de pronto si no tiene mucha ocupación mental, si su labor es más ¿cómo se dice? Bueno, de estar con las manos, no con la mente, porque hay trabajos que son más así que con la, bueno, ¿me entienden? Gloria a Dios. Entonces mire, mi hermano, que Job, a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre tuvo tiempo para sus hijos. Y no me pregunten, entonces, ¿por qué se le murieron después? Eso no lo entenderemos todo más allá, dice la Biblia. Gloria a Dios. Pero mire también el carácter de Job. Porque a medida que él estaba buscando a Dios, también se estaba fortaleciendo a sí mismo. Porque seguramente si Job no fuera un hombre que buscara a Dios, él habría terminado maldiciendo a su Dios. Porque, hermanos, ¿quién soportaría lo que ese hombre soportó? Qué carácter el de Job, ¿verdad? Un hombre lleno de Dios, capaz de, a pesar de perderlo todo, mantenerse ahí firme con Dios y no renegar contra él. A nosotros nos pasa cualquier cosita y ya estamos: no, Dios, pero es que mire, pero es que vea, pero es que yo le sirvo, pero es que yo ayuno, pero es que yo oro, y nos pasa algo así como medio malito y ya estamos renegando contra Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Mi hermano, orar cambia las cosas. Necesitamos ser personas que busquen el rostro del Señor. Cuando estamos en lo secreto con Dios, Dios nos muestra lo que está por pasar o lo que está pasando en nuestra familia. Nos muestra el peligro que corren. Y yo quiero que leamos Génesis 18, 17 y 19. Yo les voy a leer la traducción lenguaje actual. Normalmente cuando estoy preparando el mensaje me gusta comparar varias versiones, porque algunas pues son como más claras o usan más el término al cual estamos haciendo referencia, aunque significan pues lo mismo. Dice, allí en Génesis encontramos a Abraham, el amigo de Dios. Resulta, mis hermanos, que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios le muestra a él
Allí estaba Lot, el sobrino de Abraham, y su familia. Entonces dice el Señor: no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Gloria a Dios. Y miren, mis hermanos, que las escrituras nos muestran a Abraham como el amigo de Dios. Para ser amigo de Dios significa que él tenía una conversación constante con su Dios, ¿verdad? Porque para yo ser amiga de alguien, yo tengo que hablar con esa persona para conocerla. Y a medida que voy hablando con esa persona, se va fortaleciendo más mi amistad. Para que Dios le llame amigo a un ser humano, la conexión que había entre ese ser con él era grande. Por eso Dios pensaba destruir a Sodoma, pero entonces él dijo: pero ¿cómo le voy yo a ocultar esto a Abraham? Ese hombre que es temeroso, ese hombre que habla conmigo, él es mi amigo. Y entonces Dios le habla con él, y vemos que gracias a esa relación que tenía Abraham con Jehová, Lot fue rescatado junto con sus hijas, su esposa, aunque ella miró atrás porque ya estaba muy contaminado su corazón. Pero mire que por amor a Abraham, hermano, por amor a usted, Dios salva a sus hijos. Hermano, por amor a usted, Dios salva a los suyos. ¿Cuántas veces tus hijos han estado en peligro de muerte? Yo quiero invitarle a mi hermano a que no se canse de buscar a Dios, de orar por sus hijos, porque Dios, por amor a ti, los cuida. Mi hermano, cuando ores para que Dios te muestre, ora también para que te dé sabiduría. Sabiduría al reaccionar cuando te des cuenta. Porque muchas veces Dios no nos muestra lo que está pasando porque sabe que vamos a reaccionar mal. Hermana, si usted le está orando a Dios para que Dios le muestre la situación de su hijo, y luego usted se da cuenta, Dios se lo muestra y usted empieza a tratarlo mal, de nada le sirve a usted estar orando para que Dios le muestre la situación. Hay que orar para que Dios nos dé sabiduría, para que sepamos manejar esas emociones en nuestras casas. Y eso no es fácil, por eso requiere sabiduría, es decir, la intervención de Dios. Porque muchas veces nuestros esposos están viviendo situaciones que pueden que a mí me afecten. Y si yo oro a Dios y Dios me muestra esa situación, al yo darme cuenta, aunque eso a mí me hiera, yo debo de tener la sabiduría y la madurez suficiente para ayudarlo a levantarse y no para hundirlo más y señalarlo. Porque hay muchas mujeres que se dan cuenta que sus esposos están de pronto en una situación que desagrada a Dios, y en vez de ayudarlos a continuar este camino, empiezan a darle pataditas. Y entonces ese hombre que está luchando con su carne, ahora tiene que luchar con el desprecio de su esposa. Por eso, mi hermana, ve, aquí en la iglesia todo es diferente. Allá afuera el mundo está lleno de hogares que se destruyen a la primera. Los hogares en la iglesia deben de ser hogares diferentes, porque nosotros tenemos a Dios, y si tenemos a Dios, tenemos a ese Dios que es capaz de ayudarnos a manejar nuestras emociones. Las emociones nuestras solamente se controlan con la ayuda de algo supremo que se llama Espíritu Santo. Hermana, por eso no pretenda enfrentar las situaciones en su casa con sus propias fuerzas. Hay situaciones difíciles, se los decía ahorita, que solamente se ganan de rodillas, porque solamente una persona llena de Dios es capaz de perdonar a otro, porque solamente una persona llena de Dios es capaz de darle una oportunidad a otra persona que te ha defraudado.
Y también porque sabes que tu Dios es capaz de transformar a esa persona que está a tu lado, que además no es una simple persona, sino que también es un hijo de Dios. Es un hijo de Él que también requiere que seas misericordioso con Él. Tus hijos necesitan padres misericordiosos. Ve, hermanos, yo quiero contarles. Nuestra familia, hablando de todas las familias de la iglesia, es acechada por el enemigo a diario. Hermana, tu adolescente es muy vulnerable. Nuestros niños son muy vulnerables y ellos necesitan que nosotros los cobijemos con nuestras oraciones. Dios pone un cerco alrededor de ellos, pero necesitas llevarlos al altar de Dios. En el altar se destruyen los planes, las maquinaciones del diablo contra tu familia. Los padres deben orar para que Dios les estorbe o entorpezca los planes que tienen los hijos de pecar. Yo aprovecho para contarles parte de la forma en que yo llegué al evangelio, mis hermanos. Vean, gracias a Dios tengo unos padres pentecostales desde hace 29 años y eso es un regalo de Dios, tener unos padres cristianos, tener unos padres que oran por uno, unos padres que todos los días lo abrazan con la oración, es una bendición. Pero yo en mi ignorancia, en mi adolescencia, que sufrí una separación de mis padres a causa del estudio, debía de irme a otro lugar a estudiar. En medio de mi adolescencia y de mis múltiples situaciones, empecé a reprochar de tener unos padres evangélicos. Y yo decía, ay no, qué pereza, si mi mamá no fuera evangélica yo me podría poner esos blue jeans. Si mi mamá no fuera evangélica yo me podría ir a tal fiesta. Si mi mamá no fuera evangélica. Pero mi mamá no vivía conmigo, pero ella desde donde estaba, ella oraba por mí. De cierto modo su oración me estorbaba a mí para pecar, de cierto modo. Bueno, y a pesar de todo, uno es muy torpe y los padres lo aconsejan a uno una y otra vez y le dicen a uno, hijo, no te vayas por ahí. Sin embargo, uno se mete. Llegó un momento en mi vida en el que ya tenía 23 años. Ya había probado el mundo. Ya me habían lastimado, ya había sufrido lo suficiente. Y una vez me fui a visitar a mi madre, llegué a casa, esto me da vergüenza decirlo, yo le decía al Señor, pero ¿cómo voy a contar eso? Eso me da vergüenza. Porque hay cosas que a uno le avergüenzan del pasado, pero esto lo digo para testimonio a los amigos que hay aquí en medio nuestro, de cómo Dios puede transformar nuestras vidas. Hermanos, yo llegué a probar alcohol. Entonces cuando llegué donde mi madre estaba trasnochada, estaba enguayabada, como dicen por ahí. Ese día mi mamá me invitó a una charla en la iglesia, que era una charla de amigos con el pastor. Entonces ese día fuimos varias personas inconversas y le hacíamos preguntas al pastor y el pastor nos respondía. Ese día Dios empezó una obra grande en mi vida. Ese día Dios me quitó una venda porque aclaré muchas dudas. Vea, jovencito, jovencita que está acá, no crea que porque usted es hijo de cristiano y que toda la vida ha venido a la iglesia usted ya se la sabe toda. Porque muchos adolescentes o jóvenes le dicen a sus padres, sí, ma, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero hay cosas que necesitamos la revelación de Dios y que solo a través de la oración Dios puede revelarle a tus hijos y mostrarle a tus hijos, porque tus hijos necesitan experiencias personales con Dios, porque tus hijos no pueden seguir a Dios solamente por lo que tú le cuentes, porque nuestros hijos necesitan conocer a este Dios maravilloso. Esa visita que hice donde mi madre fue como en abril. Luego en mayo, yo cumplía años, cumplía 23 en mayo. Un 4 de mayo recuerdo, como de costumbre, mis amigas, mis amigos me invitaron a una discoteca. Bueno, llegamos, ya Dios venía
haciendo algo en mi vida, porque me sentí rara cuando llegué a ese lugar. Yo le pedí a ellos, por favor, pidamos una mesa en la parte de afuera, yo no me quiero meter allá. Nos quedamos afuera. Pidieron cervezas, pidieron Baileys, que tanto me gustaba, pero ese día no me pasó. Y entonces yo miraba todo y yo ya decía, como que había una voz en mi mente, una voz me decía, es que ya no perteneces aquí, es que este no es tu lugar, es que yo tengo cosas más grandes para tu vida. Y yo recuerdo que ese día le dije a los que estaban conmigo, ellos me miraban y, Mari, pero estás como aburrida, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que yo no me siento bien acá, yo me voy a ir. Yo nunca me ponía vestidos, pues ya, porque yo ya me había acostumbrado a ponerme jeans. Entonces ese día ya yo estaba visitando la iglesia los domingos, entonces ya Dios venía haciendo algo en mi vida. Ese día me puse un vestido, straple, pero me puse un vestido, porque así empieza Dios la obra. Eso no es de la noche a la mañana que usted inmediatamente cambió de vestirse así a vestirse así. Dios es un Dios de procesos. Así que, hermano, no presione a sus hijos, ore por ellos, con amor hábleles, pero no los presione, que Dios hace la obra. Ese día fue la última vez que yo pisé una discoteca en mi vida, gloria a Dios. Y recuerdo que ya luego al 30 de junio le mandé una nota a mi mamá, porque no había señal donde ella vivía, uno se comunicaba con carticas. Ella cada 8 días nos mandaba una notica con mi papá, entonces yo le mandé una diciéndole, mami, baje el 30, que es tu cumpleaños, porque me voy a bautizar. Mi mamá estaba cumpliendo ese día 49 años y ese día yo descendí a las aguas bautismales y yo sé que fue un regalo muy grande para ella. Hijo, si usted ama a sus padres, déjame decirte que también una manera de amar a tus padres es obedeciéndolos y siguiéndolos. Mi hermano que vivía conmigo, mi hermano mayor, él que conocía la manera en que yo vivía, él me dijo, le pongo un mes. En un mes está afuera, usted no aguanta. Y yo, vamos a ver. Pero Dios es bueno, porque han pasado 12 años, mis hermanos, y aquí estoy, gloria a Dios, gracias a que una mamá que en el altar todos los días oraba y me estorbaba para el pecado a través de esa oración. Ya no le digo a mi madre, mami, ore para que Dios me saque de acá. Ya le digo, mami, ore porque hoy me toca predicar. Y qué gozo para una madre ver a sus hijos sirviendo a Dios. Y yo le quiero decir a todas las mamás que hay en este lugar, tus hijos los vas a ver sirviéndole a Dios. Simplemente no te canses, simplemente aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, porque Dios está trabajando, Dios está obrando. Dios es el que endereza nuestros pasos en respuesta a un clamor de ayuda. No se rindan ante el pecado, ríndete en el altar delante de Dios. Trae tu familia a los pies del Señor. Si de verdad amas a los tuyos, entonces los cuidas tu viña. Porque es que no podemos pasarnos la vida diciendo que amamos nuestra familia si no sacrificamos tiempo en oración, tiempo en el altar. No puedes pasarte la vida invirtiendo en otras viñas mientras tu propia viña está descuidada. Servidores. Servir a Dios es un honor, pero no podemos descuidar nuestra familia. Porque es que nos está pasando que estamos tan ocupados a veces en el servicio, que ya en nuestra casa decimos, no es necesario el altar familiar. Servidores, es que muchas veces tienes tiempo para todos, pero no tienes tiempo para tu familia. El esposo le dice a su esposa, no, veas que voy a ir a hacer esto, voy a ir a orar por tal hermana, por tal persona, y así todos los días, y su esposa en casa necesitando un esposo, ¿verdad? O los esposos, la esposa siempre está ocupada en la iglesia. Hermanos, hay que equilibrar las cosas. Dios es un Dios de orden.
Dios es un Dios de orden. Aquí nos dieron una vez una enseñanza que hablaba de las 3 pelotas, de saber mantenerlas en el aire, que hablaban de la familia, del servicio. Se me escapa el otro, pero, o sea, yo tengo que mantener todo equilibrado. No, tampoco es que voy a decir que ya no le voy a servir a Dios porque es que estoy cuidando a mi familia. No, es todo equilibrado. Todo equilibrado, gloria a Dios. Hermanos, vea, para nosotros poder acercarnos al altar de Dios, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Tenemos que mirar la situación actual de las familias. Jeremías dice allá en el capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículo 19 al 21. Dice, porque de Sión fue oída voz de endecha. Cómo hemos sido destruidos en gran manera, hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Mire, hermano, la muerte está acechando nuestros niños, nuestros adolescentes. La muerte está subiendo por nuestras ventanas y esas ventanas son esos espacios que dejamos para mirar afuera. Y también esas ventanas pueden hacer referencia a esos medios, a esas pantallas a través de las cuales se están perdiendo muchos en casa. Porque es que ya no podemos decir que porque tu hijo está en la casa no está en peligro. Hermano, hay habitaciones con adolescentes que están pasando situaciones tristes, que están pensando en que sería mejor no vivir. Hay adolescentes que están pensando que son un estorbo. Hay adolescentes que se maltratan a sí mismos, se cortan las venas. Hay adolescentes que tienen amigos a través de las redes y usted ni cuenta se da. Hermano, tu niño, tu niña necesita una mamá que esté continuamente presentándola delante del Señor. Hermano, usted no es omnipresente, Dios sí es omnipresente. Usted no puede estar allá donde está su niño cuando está en el colegio, pero Dios sí está allá y Él puede poner cercos alrededor de los tuyos. Vean, mis hermanos, ya para terminar, yo quiero decirles en el nombre de Jesús que si alguien ha entendido el mensaje y ama a su familia, se ponga de pie en esta noche y los traiga a este lugar. El altar es ese lugar de encuentro con nuestro Dios. Alguien, alguna familia en este recinto necesita tener un encuentro con Dios. Alguna familia necesita traer a sus hijos apartados. Hermanos, en medio nuestro hay muchos hijos apartados. Hay niños desobedientes, hay adolescentes desobedientes, hay adolescentes que están pensando que no valen la pena vivir, hay adolescentes que están pensando me voy a quitar la vida, hay adolescentes que están pensando incluso en atentar contra sus padres. Hermano, es hora de acercarnos a Dios. Hermano, tu familia necesita un padre que lo busque en oración. Tu familia necesita una madre que derrame su alma en la presencia de Dios. Hermano, es que la oración no es un cuento. Usted de pronto lo ha escuchado una y otra vez cuando te dicen ora, ora, ora. Pero el Señor mismo nos dijo oren, oren en todo tiempo, para que no entren en tentación. La oración, mis hermanos, el altar es el lugar secreto donde podemos esconder a nuestra familia.
Hermanos, el tiempo se acaba. Cristo viene pronto por la iglesia. Y qué triste que tengamos hijos profesionales, hijos llenos de títulos colgados en la pared, hijos llenos de dinero, pero hijos perdidos, hijos sin la ciudadanía celestial. Hermano, así como usted se esfuerza por darle a su hijo el estudio, esfuércese por enseñarle la palabra de Dios. Hermano, nuestros hijos, nuestra meta debe ser irnos al cielo con nuestra familia. Nuestra meta debe ser esa, porque esta vida es pasajera, pero lo que nos espera más allá es la eternidad. Nosotros nos preparamos en una universidad 5 años para poder vivir una vida más acomodada, con más poder adquisitivo. Pero dejamos de lado la espiritualidad, lo verdaderamente importante. No estoy diciendo con esto que no te esfuerces por darle el estudio a tus hijos. Claro que vale la pena estudiar. De hecho, yo lo hice. Pero mi hermano, lo más importante, diga lo que diga la humanidad, siempre va a ser ver a un hijo descender a las aguas bautismales, ver a un hijo caminando con Dios día y noche. Eso es lo verdaderamente importante. Gloria a Dios. Padre, gracias te doy. Gracias, mi Rey, porque es tu palabra la que ha sido predicada. Yo te ruego, Señor, por todas las familias de mis hermanas, de mis hermanos. Mi Dios, yo sé que aquí hay mamás que llevan 40 años orando por sus hijos. Yo sé que hay mamás que llevan años clamando, oh Señor. Y tú sigues respondiendo, mi Dios. Y hoy Dios le quiere decir a esa mamá que no se canse, que no se canse, porque tu respuesta viene en camino. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Puede que veas a tu hijo muy hundido, muy atado, pero aquí está el que rompe cadenas. Aquí está el que restaura hogares. Aquí está el que liberta al pecador. Aquí está el único Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya. Jesús, mi familia es para